Actualizar el hardware de tu PC puede mejorar significativamente su rendimiento, permitiéndote disfrutar de una experiencia de juego más fluida y a la vez más veloz. No siempre se necesita la última tecnología para poder jugar, y con un poco de presupuesto puedes prolongarle la vida útil a tu tostadora. A continuación, te presento los componentes más comunes que puedes actualizar, cómo influyen en el rendimiento y cómo reconocerlos. Pero antes de iniciar, como siempre, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyShop. Es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir, que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción, comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento QUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyShop por patrocinar este video y podemos continuar. Iniciamos con una parte principal y esencial, el procesador. El procesador es el núcleo de todas las operaciones de tu PC. Un procesador más rápido y con más núcleos puede ejecutar más instrucciones por segundo, lo que se traduce en una mejor capacidad de multitarea y en la capacidad de manejar aplicaciones y juegos más exigentes. Antes de proceder con cualquier actualización, es crucial evaluar si realmente necesitas una mejora. Los síntomas comunes que indican la necesidad de una actualización de CPU incluyen que el rendimiento del PC sea lento en tareas cotidianas, dificultad para ejecutar juegos o software moderno. Normalmente esto yo lo evalúo de la siguiente manera: si tu PC no corre LOL, ya no merece una mejora o no vale la pena. Y por último serían los problemas de compatibilidad con nuevos programas. Debes saber qué CPU tienes actualmente para poder elegir una actualización compatible. Esto se puede hacer de varias formas. En Windows vamos a abrir el administrador de tareas. Un atajo para hacerlo sería Control, Shift y Escape. Ve a la pestaña de rendimiento y selecciona CPU. Aquí verás el modelo y especificaciones de tu CPU. También puedes utilizar herramientas externas como CPU-Z que te ofrecen información detallada sobre tu CPU, incluyendo su modelo, velocidad de reloj y número de núcleos. Algo que es un poco obvio es que no todos los CPUs son compatibles con todas las placas base. Aquí hay algunos factores que debes de tener presente. Vamos a iniciar con el socket. El socket del CPU debe coincidir con el de la placa base. Por ejemplo, una CPU que sea con socket LGA 1200 solo va a funcionar en placas bases que tengan el socket LGA 1200. Lo mismo con las placas AM4. Ryzen 5000, Ryzen 1000, 2000 y 3000 funcionan en los sockets de AM4. Pero para que sea mucho más sencillo, simplemente te vas a Google, buscas qué placa madre tienes, qué procesadores son compatibles con ese socket y ya buscas cuál sería la mejor opción. A veces la mejora de CPU pues también debe ir acompañada con la mejora de una placa madre. Aquí debes de fijarte los chipsets. Asegúrate de que el chipset de la placa base sea compatible también con la nueva CPU. Algunos chipsets más antiguos no soportan CPUs más nuevas a pesar de compartir socket. Un ejemplo de esto podrían ser las boards B550. El ejemplo va así: tienes un Ryzen 3200G en una placa B550, ambos son del socket AM4. El problema está en que no te va a dar video o vas a tener algunos problemas, ya que las B550, algunas de hecho en la caja dicen que no son compatibles con estas APUs, así que debes de hacer muy buena investigación antes de actualizar el CPU, y para esto ya hemos hecho muchas guías en el canal. Ahora, dependiendo de tus necesidades y presupuesto, selecciona un CPU que ofrezca el mejor rendimiento posible dentro de tu rango de precio. Yo generalmente pienso que cambiar de CPU es una parte bastante importante y no se debe hacer al azar simplemente por un poquito más de rendimiento. ¿De qué me sirve cambiar mi 5600X por un Ryzen 5700X si la diferencia en juegos no va a ser superior a 20 FPS? Para que valga la pena, creo que debe dar un rendimiento al menos de un 30% más o superior. Ahora, pasamos a la memoria RAM. Es un componente fundamental en cualquier computadora. Su impacto en el rendimiento no puede subestimarse. La RAM actúa como la memoria a corto plazo del sistema, almacenando temporalmente todos los datos que se están utilizando o que se puedan estar necesitando a futuro. La RAM permite que tu computador maneje múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin que se ralenticen. Por ejemplo, si estás jugando un videojuego mientras tienes varias pestañas del navegador abiertas, más RAM te asegura que ambos procesos se ejecuten sin problemas, pero no se traduce en que vas a tener más FPS en juego, sino la capacidad de tener más tareas ejecutándose. Para identificar la RAM instalada en tu computadora y decidir si necesitas una actualización, puedes seguir estos pasos. Como en el anterior, nos vamos a ir al administrador de tareas y revisamos en el apartado de rendimiento, pero recomiendo que usemos CPU-Z para tener mejores detalles como la versión de los módulos o si están en dual channel.
Si decides que necesitas más memoria RAM, aquí tienes una guía paso a paso para actualizarla. Determinemos las necesidades. Los usuarios básicos no suelen necesitar más de 8 GB de memoria RAM. Esto suele ser suficiente para navegar en la web, ofimática y streaming. Con streaming me refiero a plataformas de streaming y no a streamear. Para la gente que utiliza PCs en ambientes gamer, lo recomendable sería lo mínimo 16 GB para la mayoría de los juegos modernos. Y profesionales y gente que se dedica a ambientes creativos, 32 GB o más puede ser necesario para tareas como edición de video en 1440p, 4K, diseño gráfico intensivo o simulaciones 3D. Lo ideal es que esta siempre sea en dual channel, para que el procesador pueda leer datos en paralelo de ambos módulos, agilizando así el trabajo. También es importante que sea la máxima frecuencia y modelo que admita tu CPU y placa madre. Esto también va más de investigar. Ahora iría con el almacenamiento. El almacenamiento en una computadora juega un papel crucial en la velocidad y eficiencia del sistema. Lo que descartaría directamente es si tengo un disco duro o HDD y me iría por una unidad de estado sólido, ya que estas trabajan muchísimo más veloz, no nos van a dar más FPS, pero nos van a dar tiempos de cargas muy reducidos. Abrimos el administrador de dispositivos y vamos a expandir donde dice unidades de disco. Aquí verás una lista de los discos que tienes instalados en tu equipo. Los nombres de los discos suelen indicar si son SSD o HDD. Y por último, los disipadores. Los disipadores son componentes esenciales para mantener las temperaturas del CPU y GPU bajo control, asegurando el rendimiento óptimo y además optimizado y alargando la vida útil del hardware. Mantener un CPU a temperaturas bajas previene el throttling térmico, donde el CPU va a reducir su velocidad y frecuencia de trabajo para así evitar sobrecalentarse. Esto asegura que el CPU funcione a su máxima capacidad bajo una carga prolongada. Es bastante sencillo saber qué disipador tienes. Abres la PC y lo miras, pero para saber cuál deberías comprar ya hice un video más específico y como eso depende de muchos factores no voy a profundizar mucho en cuáles recomiendo. Y como bonus, las fuentes de alimentación. Es un componente esencial en cualquier sistema de PC, ya que proporciona la energía necesaria para que todos los demás componentes funcionen correctamente, aunque a menudo se pasan por alto en comparaciones con elementos como la CPU o la GPU, ya que no influyen los FPS. La PSU tiene un impacto significativo en el rendimiento y la estabilidad de tu computadora. Una PSU de calidad garantiza que tu sistema reciba un suministro constante y adecuado de energía. Esto es crucial para evitar problemas como reinicios inesperados, pantallas azules de la muerte y otros problemas de estabilidad que pueden ocurrir si los componentes no reciben suficiente energía. A medida que actualizas tu PC con componentes más potentes como una nueva GPU o un procesador de alto rendimiento, es probable que esto requiera más energía. Una PSU con suficiente capacidad de reserva puede manejar estas demandas adicionales sin ningún tipo de problemas, asegurando que tu sistema funcione sin interrupciones. Antes de comprar una nueva PSU, utiliza una calculadora de energía para estimar cuántos vatios necesita tu sistema. Asegúrate de dejar una margen de seguridad adicional para futuras actualizaciones y para asegurar que la PSU no siempre esté funcionando al 100% de su capacidad, lo cual puede reducir su vida útil. Asegúrate de que la PSU que elijas se ajuste a tu gabinete y que la gestión de cables sea adecuada para mantener un flujo de aire óptimo y una estética limpia dentro del gabinete. Opta por una con una alta certificación de eficiencia. Yo recomiendo 80 Plus Gold en adelante y de un fabricante que sea reputado. Esto no solo asegura un suministro de energía más eficiente, sino que también mejora la longevidad y la fiabilidad del sistema. Y con esto cerraríamos el video de hoy. Estos serían todos los componentes que deberías evaluar para mejorar tu PC y darle un empujón más a tu tostadora. Espero que este video te haya sido útil. Si te ha gustado puedes dejar tu like, sub y comentario ya que me ayuda muchísimo. Te dejo estos dos videos de por aquí arriba para que veas más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos.